Y luego tiene una formación sólida como genealogista y tiene su propia empresa, el CEO de su empresa Filogenea. Y ella se ocupa de hacer investigaciones de antepasados, pues tanto a personas que lo quieran hacer, personas individuales, o también, por ejemplo, para despachos de abogados que necesitan encontrar un heredero esquivo de un testamento, pues estas búsquedas también las hace ella, ¿no? Entonces, bueno, ya me gustaría que ella directamente os lo contara, porque es mucho más interesante lo que puede decir ella que lo que puedo decir yo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir. Gracias a la biblioteca por prestarnos el espacio. Gracias a Begoña, Premio Ondas, por estar aquí. Sí. Y bueno, yo creo que me gustaría empezar con una metáfora. Y es que la mente es como un paracaídas, que solo funciona cuando lo abres. Con lo cual, yo os pido que abráis vuestra mente y os olvidéis de los problemas cotidianos, de las cosas que os preocupan y que, bueno, me acompañéis en un recorrido que vamos a hacer de la mano de ese libro a lo largo de unos 1000 años de historia prácticamente. Con la excusa de la genealogía de Joe Biden, he investigado 34 de sus generaciones y ¿le parece que sería necesario el micro? ¿Sí? Es muy bajita. ¿Soy bajita? Es que soy bajita. Tampoco que explote. A ver, esto los carga el diablo, los micros. Bueno, pues como decía, que os invitaba a hacer un recorrido desde la vieja Europa hasta la Casa Blanca a través de las 34 generaciones que analizamos en el libro, tomando como excusa la genealogía de Joe Biden. Y digo como excusa porque además de hablar de él y de sus ancestros, aprovecho para hablar de historias y de historias de otros personajes, de anécdotas, de cosas divertidas. ¿Llegaste al mundo de la genealogía? Pues por azares de la vida. Como muchas otras personas, el hombre propone y Dios dispone y luego la vida viene y descompone. Y bueno, en realidad el ansia de escribir la había tenido toda la vida. A mí mis padres me educaron con un libro en la mano, siempre. Los primeros recuerdos que yo tengo es de mis padres leyendo. Y yo tenía colecciones de cuentos, siempre estaba leyendo. Y me acuerdo, me permitiréis la banalidad, pero una de mis películas favoritas, cuando era jovencita, era Mujercitas. Y yo siempre pensaba, yo soy Joe, la escritora, yo soy ella. Y no es aquello como la Concha Velasco que decía, mamá, yo quiero ser artista. Yo no le decía a mi madre, mamá, yo quiero ser escritora. Pero era algo que yo tenía ahí dentro. Y entonces, bueno, pues por circunstancias de la vida, tuve que dejar de dedicarme a lo que me estaba dedicando. Y casi mejor lo hago con el micro, viene no toco más. Y entonces empecé, gracias a mi suegro, al padre de mi esposo, a investigar la historia de la familia. Él había hecho una investigación bastante importante en una época en la que no existía internet, en la que se tenían que pedir las cartas, los certificados a los párrocos de los pueblos recónditos, y me enseñaba las cartas. Distinguido reverendo padre, no sé cuántos, que necesito la partida de nacimiento, y como le contestaban al cabo de 3 meses. Bueno, en eso no hemos ganado mucho. No cambiando tanto, estaba pensando. Sí, pero del tiempo no, pero me enseñó todo lo que él había hecho. Y entonces me fascinó el pensar cómo había conseguido saber tantas cosas de la historia familiar.
Y la historia de la parte de mi madre es una historia muy, muy profunda, muy interesante. Quizá algún día escriba un libro sobre ella. Y entonces pensé, pues igual yo también puedo hacer esto. Cuando mi suegra falleció, mi suegra tuvo la delicadeza y la gentileza de regalarme toda la investigación que había hecho mi suegro, y eso era una maravilla. Y entonces ahí empecé a hacer árboles para la familia, para los amigos, venía uno, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues lo estoy investigando. Oye, pues me haces el mío. Y al final un día mi marido, que es como mi manager, me dijo, ¿y si te dedicas profesionalmente a esto? ¿Y si cobras por hacerlo? Y yo, pero ¿cómo voy a cobrar por algo que hago y me vuelve loca hacerlo? Pero en realidad me di cuenta de que el cobrar compromete mutuamente a ambas partes. A mí, porque me obliga a hacer un trabajo mucho más serio y mucho más riguroso, y me obliga a ser mucho más profesional, y a la otra parte la obliga a darse cuenta de todo el ingente trabajo que hay detrás de una investigación genealógica. Entonces, bueno, pues fui por ahí. Monté una página web, nos inventamos un nombre haciendo una lluvia de ideas en una comida en el puerto de Barcelona, comiendo una paella y bueno, de ahí salió todo. De algunas ramas de mi familia llegué más lejos, de otras menos, y bueno, pues al fin de todo. Es un antepasado, creo que fue el inventor del signo de la arroba, ¿no? No sé exactamente si es pariente mío, pero digo yo que debe serlo, porque mi apellido Lapi no es nada común, es un apellido italiano, y estaba investigando otras cosas y me encontré un documento de la Casa de la Contratación de Sevilla en la que un contable que se llamaba Francesco Lapi tenía que anotar las cargas que llegaban de los barcos que venían de América. Y 68 arrobas de no sé cuánto, o tantos miles arrobas y tantos que hubiera arroba, que el hombre hizo ya sabéis que en aquella época la paleografía, bueno, los que hayáis tocado paleografía sabéis que las abreviaciones estaban en orden del día. Pues él se inventó una y entonces hizo una A con el circulito, lo que ahora es la arroba, para no escribir las arrobas de peso de las mercancías que estaban llegando. Y cuando yo vi que el hombre se llamaba Lapi, pensé, bueno, esto ya es que estoy predestinada a dedicarme a esto. Mi madre siempre decía que cuando una puerta se cierra, se abre un firmamento. Y los clientes que tenía en aquel momento se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, mira, vamos a parar esto porque el dinero que nos va a costar, pues igual lo necesitamos para comer y bueno, pues lo paramos, ¿sabes? No hay problema, lo paramos. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo no puedo estar sin hacer nada. Y entonces leí un artículo de que una tal Megan Soreñépica, o no sé, tiene un nombre un poco raro. Smoleniak. Había investigado la rama materna de Joe Biden y había llegado a los bisabuelos, que venían de Irlanda. Y entonces pensé, bueno, hasta los bisabuelos, pues es muy complicado, por lo menos para nosotros que tenemos aquí todas las raíces, ¿no? Quizá a los americanos que tienen las raíces más perdidas. Y pensé, pues en la rama materna existe la rama paterna. ¿Qué habrá pasado con la rama paterna? Y entonces, como no tenía nada más que hacer, y cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo matamoscas, pues me puse a buscar, y me puse a buscar, y me puse a buscar, y entonces tenía tantos datos que empecé a montar el árbol en el programa informático. Y cuando me quise dar cuenta, había llegado tan lejos que no me lo podía creer. Y le comenté a Pepe, le digo, ¿y ahora qué hago con esto? Y me dijo, pues escribo el libro. Y aquí estamos, con el libro que salió solo, porque tenía toda la información en la mente, no tenía distracciones, estábamos en pleno COVID, para ver la tele y ver todos los casos de contagio, pues ya estaba agobiada y nada, pues me dediqué a escribir. O sea que todo lo has investigado online. Todo online y con libros. Porque tienes una bibliografía al final que, sí, que habla de todas las páginas, porque es increíble un trabajo que se puede hacer online. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero
34 generaciones. Es una barbaridad. Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque este personaje viene de una familia de Irlanda que estaba conectada con una familia muy adinerada y fueron los que, bueno, no os voy a explicar todo el libro porque si no, no lo compráis, pero fueron los que lo llevaron a América. Entonces, entraron, bueno, se casó con una hija, bueno, complicaciones de estas. Entonces, evidentemente, las 34 generaciones no son de Joe Biden por línea paterna directa, sino que son, por, como a mí me gusta llamar, líneas sinuosas, es decir, la cuarta hija del marqués de no sé cuántos se casa con fulanito, que el tercer hijo es el... y de ahí van saliendo los... Pero todos eran pasados directos, no son sí, directos sí, por la sí, línea, digamos, del apellido, pero todos son padre, madre, padre, madre. Claro, claro. Incluso en el libro he intentado mantener una estructura muy, bueno, novedosa, por decir así. El libro tiene un montón de fotografías, partidas de nacimiento, escudos, documentos antiguos, y entre capítulo y capítulo, que es lo que separa generación y generación, hay unas efemérides. Esas efemérides explican qué es lo que estaba pasando en el mundo, en Europa y en Estados Unidos en ese momento. Y eso sirve para ubicar en el tiempo al lector. Después de las efemérides van unos esquemas del árbol genealógico para situar al lector en dónde estamos, en qué camino andamos de las 34 generaciones. Y como tú me decías, si están padre, madre, cada vez que hay una descendencia, por ejemplo, pues fulanito y menganita tuvieron a este y este hijo, pues los que son, ahora no me va a salir por aquí, los que son ancestros directos de Joe Biden están en medio.